Vamos a dar inicio entonces en este momento al encuentro con Jesús sacramentado y también con Jesús palabra. Vamos a pedirle al Señor, vamos a pedir su gracia, la fuerza de su Espíritu para cada uno de nosotros, para que en esta mente y en este corazón quede grabado su mensaje, su enseñanza y ese encuentro personal con Jesús que necesitamos renovar todos los días. Por eso lo que nos están escuchando en este momento, pidámosle al Señor. Señor Jesucristo, reunidos en tu nombre, nuevamente invocamos tu presencia sobre cada uno de nosotros. Te pedimos que nos llenes de la fuerza de tu Espíritu, que nos fortalezcas en todo momento, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para escuchar la palabra, para escuchar el mensaje de salvación y para renovar el encuentro personal contigo. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros, bendícenos siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a alabar al Señor con banderos y danza. Vamos a alabar al Señor con banderos y danza. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Y dando las palmas todos, y dando las palmas todos, y dando las palmas todos. Así se alaba a Dios. Y dando las palmas todos, y dando las palmas todos, y dando las palmas todos. Así se alaba a Dios. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, por amor. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Vamos a pedirle al Señor en este momento que nos llene de su gracia, que nos llene de su fuerza, que nos llene de su entendimiento, que nos llene de su fortaleza en todo momento. Necesitamos siempre encontrarnos con Jesús, necesitamos siempre encontrarnos con el Señor. Una de las cosas que nos hace falta a nosotros los cristianos es renovar el encuentro personal con Jesús todo el tiempo. Y tenemos que renovarlo a través de la palabra, lectura bíblica, a través de la oración personal, a través de la vida de iglesia, a través de los actos de piedad. Pero una de las más importantes y que nos ayuda a crecer en la fe, aparte de las que ya fueron nombradas, es el encuentro con Jesús Eucaristía. Pero para poder escuchar a Jesús Eucaristía es necesario que escuchemos a Jesús palabra. Es el mismo Señor, el mismo Verbo encarnado que se hace presente en medio de nosotros. Necesitamos escuchar su palabra para que la fe crezca, para que nuestra esperanza crezca, para que la caridad siga creciendo en cada momento y nos ayude a fortalecer nuestra vida de cristiano, nuestra vida de hijos de Dios. Llenémonos de su gracia, llenémonos de su fuerza, llenémonos de su entendimiento. Pidámosle al Señor que nos dé ese momento especial con Él. Por eso, digámosle al Dios de la vida que lo necesitamos. Digámosle al Dios de la vida que necesitamos de su Espíritu, que necesitamos de la fe, que necesitamos de la esperanza, que necesitamos del amor que viene de Él. Pidámosle a Jesús que necesitamos que nos levante en todo momento. Ven Dios a nuestras vidas. Ven Señor a nuestras mentes. Ven Señor a nuestros corazones. Ven Señor y ayúdanos porque necesitamos de ti, Señor. Solos no podemos. Nuevamente estamos en este momento, Jesús, pudiéndonos encontrar contigo a través de la oración, a través de la palabra, a través de la Santa Eucaristía. Ven y renueva lo que nosotros somos. Ven y renueva nuestro entendimiento. Ven y renueva nuestra fe, Señor. Ven y renueva lo que nosotros somos. Ven a nosotros. Hermano que me escucha en este momento, pueda abrir su boca y decir: te necesito, Dios.
Te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón. Las dificultades son muchas, los inconvenientes son muchos, pero te necesito porque sin ti nada puedo hacer. Ven a mi vida en este momento, Señor. Ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi familia, ven a lo que yo soy, Señor, un hijo tuyo. Ven, Dios, ven, Señor, fortaléceme, levántame, anímame, dame la gracia que necesito para ser mejor cada día. Ven, Señor, a nosotros. Ven, Señor, a cada uno de nosotros. Ven, Dios, y visítanos. Ven, Dios, y llénanos de la fuerza de tu Espíritu. Ven, porque necesito levantarme. Necesito llenarme de tu gracia. Necesito llenarme de esa fe, de esa esperanza. Más en estos momentos por los cuales muchos de nosotros estamos pasando. Ven, Dios, rocía mi vida, rocía mi corazón. Ven, Dios, a mi vida. Ven porque te necesito, Señor. Ven, Jesús. Ven y levántame, Señor. Alabo tu nombre, Señor. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Jesús. Necesito de la fuerza de tu Espíritu. Necesito de la fuerza que viene de ti, Señor. Necesito de tu gracia. Necesito en este momento que la gracia de tu Espíritu toque mi mente y mi corazón. Te necesito, Dios. Te necesito en mi familia. Te necesito en mi trabajo. Te necesito aquí adentro en mi vida, Señor. Ven, Dios. Ven, Dios grande, Dios maravilloso. Te necesito, dígalo con nosotros. Porque mi alma, oh Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca. Eres Jesús, el Padre de vida, que me sustenta. Te necesito, Señor. Te necesito, Dios. Te necesito, Jesús. Te necesito siempre, Señor. Alabado sea, Dios. Alabado sea, Señor. Alabado seas, Jesús. Regálanos el don de la ciencia y el don de la sabiduría. Regálanos la fe, Señor, que ya está en nosotros, pero nuevamente necesitamos que aumente. Regálanos, Señor, el don de la sabiduría. Necesito de tu gracia, Dios. Necesito de ti en todo momento. Pasa en este momento, Señor, sobre tantas personas. Pasa, Señor, tocando sus mentes y sus corazones. De manera especial por lo que en este momento están escuchando esta oración. Pasa sobre ellos, Dios. Levántalos, anímalos. Llénalos de tu gracia, Señor, de tu fortaleza. Dales ese rocío. Dales ese bálsamo espiritual. Dales esa frescura que tanto están necesitando. Y que usted, mi querido hermano, también pueda decir: te necesito, Dios. Dígalo allí donde está. Te necesito, Dios. Te necesito, Señor. Te necesito, Jesús. Bendito sea, Señor. Te necesito. Que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas. Y la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todo ya se ha ido, nunca me falta. Te necesito. Te necesito. Te necesito.
en este momento nuestros corazones, Señor, a la escucha de tu palabra. Abre en estos momentos nuestra mente a la escucha de tu palabra. Y que este mensaje que vamos a recibir, Señor, pueda levantarnos, pueda dar respuestas a muchas interrogantes que quizás nosotros tenemos en este momento. Madre Santísima, Madre de Jesús, ruega por nosotros. Madre de la palabra, ruega por nosotros. Intercede siempre por nosotros. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes un pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos viviendo dentro de la iglesia el tiempo de la Pascua. Y el tiempo de la Pascua es el tiempo del paso del Señor que celebramos y que viene a significar ese paso, ese camino de la muerte a la resurrección. Jesús que muere en la cruz para darnos salvación, para darnos vida, es decir, para perdonar nuestros pecados, y con esa muerte, con esa salvación, se abre lo que estaba cerrado entre el cielo y la tierra. Es decir, hay apertura, hay relación del Dios de la vida con nosotros y de nosotros con Él. Por eso vamos en este momento a escuchar un pasaje bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, versículos del 26 al 38. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, versículos del 26 al 38. Dice así: después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le dijo a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario le dijo: aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros, cuando fuimos bautizados, recibimos ciertamente la gracia del Espíritu Santo. Y la acción del Espíritu Santo hace muchas cosas en nosotros, pero de manera especial 3. Una, nos hace hijos de Dios. 2, nos hace templo del Espíritu Santo. Y 3, nos da unos dones y unos frutos que son lo que nosotros vamos a empezar a trabajar en la vida cristiana. Pero dentro de esos dones, dentro de esos frutos, nos da 3 virtudes, que es la virtud de la fe, la virtud de la esperanza y la virtud de la caridad.
Por eso es que nosotros siempre que oramos no tenemos que decirle tanto al Señor, Señor, dame fe. Ciertamente le decimos que nos dé fe, pero más que decirle, dame fe, hay que decirle es, aumenta mi fe. Porque si la virtud de la fe, de la esperanza y de la caridad ya fue dada a nosotros, quiere decir que está dentro de nosotros. Lo que hay que hacer es que ella se esté renovando constantemente, es decir, que se esté orando para que siga creciendo y para que no se minimice, es decir, para que no se vuelva pequeña. Entonces, repito, no es tanto decirle al Señor, Señor, dame fe, hay que decirlo, claro que sí, pero más que decirle, dame fe, es decirle al Señor, aumenta mi fe. Tengo fe, pero quisiera que fuera más grande. Tengo esperanza, pero quisiera que fuera más grande. Tengo caridad, pero quisiera que fuera mayor. Quisiera que fuera mejor todavía. ¿Para qué? Para que sea un verdadero cristiano cada día. Hoy, en esta palabra que estamos meditando, de los Hechos de los Apóstoles, que ya fue anunciada, nos habla del etíope, ¿sí? Un hombre que iba en un carruaje, que iba allí de camino, pero sobre todo el Espíritu había mandado a Felipe. Felipe, recuerden que era uno de los apóstoles del Señor. ¿Qué sucede? Que es enviado por el Espíritu. Felipe va, se encuentra con este hombre, el etíope, y él escucha que está leyendo uno de los pasajes bíblicos. Pero ¿cuál es el pasaje bíblico que está leyendo el etíope en ese momento? El pasaje del profeta Isaías. Y es donde está haciendo referencia a la vida de Jesús, lo que Jesús iba a vivir, lo que iba a pasar. Incluso ahí está reflejado en ese pasaje bíblico lo que al Señor le iba a suceder, que ciertamente le sucedió. ¿Qué pasa con ello? Que Felipe le dice al etíope algo bastante interesante, y es, Felipe le dice a este hombre, ¿entiendes lo que dices? Lo que lees, lo que está meditando. Y el etíope le dice, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Ahí tenemos una idea central. ¿Cómo voy a entender esto si no tengo quien me lo explique? ¿Qué era lo que estaba leyendo? La Sagrada Escritura. ¿Qué era lo que estaba leyendo? Uno de los anuncios del profeta Isaías. Lo estaba leyendo, pero no había nadie en quien se lo explicara. Quiero que al momento de la reflexión tengamos en cuenta esa idea, porque creo que nos va a ayudar a reflexionar mejor todavía lo que queremos resaltar en este momento con la palabra. ¿Qué sucede? Que el etíope permite que Felipe le explique la Sagrada Escritura, y no solamente eso, sino que también se deja bautizar por Felipe. Recibe la acción del Espíritu Santo, Felipe continúa su trabajo, su vida, y el etíope también. Entonces, aquí podemos resaltar, hermanos que nos escuchan en este momento, creo que tres ideas para reflexionar. Pero antes, lo que le decía en este momento, el etíope le dice a Felipe, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Mire lo que pasa. Muchos de nosotros leemos la Sagrada Escritura. Muchos de nosotros leemos el mandato, la palabra, el mensaje, el texto bíblico. Pero una cosa es leer y otra cosa es meditar. Entonces, cuando yo leo, pues leo lo que estaba haciendo el etíope, está leyendo, pero no está meditando. ¿Qué hace falta para poder meditar la palabra? Que alguien me la haya explicado. En la medida en que se explica la palabra, en la medida en que yo entiendo la explicación, soy capaz de meditar lo que ello me quiere decir. Porque siempre, empezando por nosotros los sacerdotes, las religiosas, misioneros, muchos laicos, predicadores, siempre escuchamos que dicen, lean la palabra de Dios, y hay que leerla. Pero es que no se trata de leer la palabra porque como si esto fuera un periódico, como si fuera un libro cualquiera, como si fuera una experiencia, no sé, de otra índole, como si estuviera leyendo una novela. No es eso, no. Leer la palabra ciertamente me tiene que llevar a algo que se llama meditación. ¿Y qué es meditar? Entrar en lo que estoy leyendo, entrar en lo que me quiere decir este pasaje, lo que me quiere decir esta Sagrada Escritura. Entonces, repito, una cosa es leer y otra cosa es meditar. Entonces, la lectura me lleva a la meditación, y luego de la meditación me tiene que llevar a algo que se llama oración. Entonces, 3 pasos. 1,
leo. 2, medito, es decir, ¿qué me quiere decir a mí esta palabra? Y tercero, esto me va a llevar a mí a orar. No nos podemos quedar solamente con la lectura. El etíope tenía solamente el primer paso. ¿Y cuál era el primer paso? Que era leyendo. Le hacía falta la meditación y ciertamente la oración. ¿Pero por qué le hacía falta esa segunda y esa tercera? Porque nadie le había explicado la Sagrada Escritura. Mis queridos hermanos, es necesario la predicación de la palabra. El apóstol San Pablo lo dice claramente, y es que la fe entra por este oído. Es decir, la fe crece, la virtud sigue aumentando y se renueva en la medida en que yo soy capaz de escuchar la predicación. Por eso, nosotros como bautizados, llenos del Espíritu, con la fuerza del Espíritu y llenos de la fe, de la esperanza y de la caridad, estamos llamados en todo momento a la predicación. Hoy vivimos nosotros un tiempo en la iglesia que es el tiempo de la Pascua. Y ese tiempo de la Pascua es para reflexionar muchas cosas, pero entre ellas para reflexionar sobre mi sentido del anuncio de la predicación de un Cristo resucitado. Pero ojo, no solamente de un Cristo resucitado, sino también de un Cristo clavado en la cruz, como lo dice Corintios del apóstol San Pablo, que nos habla del misterio de la cruz. Yo no puedo hablar de resurrección si antes yo no he hablado de la muerte de Cristo en la cruz, porque para que haya resurrección tiene que haberse dado la cruz. Entonces, 3 cositas. La primera, necesidad de predicación. Estamos en un mundo que necesitamos de la palabra, pero de la palabra predicada. 2, estamos viviendo un mundo en que necesitamos de la meditación de la palabra. Por eso aquí hay que resaltar en esta primera idea, necesidad de predicación. Y no solamente se predica de palabras, sino también se predica con hechos, con el testimonio, con la acción, con la manera de vivir, con la manera de demostrar lo que de verdad yo creo. Entonces, la primera, necesidad de predicación. Donde estamos, necesitamos anunciar. Por eso decíamos antes de la palabra, te necesito Dios, te necesito ahora mismo. ¿Por qué? Porque necesito de Él para predicar, para anunciar, no solo para leer, sino también para meditar lo que estoy leyendo. Una segunda idea es que la acción del Espíritu nos mueve a la evangelización. Hay gente que tiene cualidades bastantes, muy buenas, fructíferas en saber hablar, tienen retórica, tienen didáctica, tienen maneras de llegar a la gente. Esas son cualidades que ciertamente las puede dar el Espíritu, pero también son cualidades porque son talentos y nosotros nacemos con esos talentos. Pero ojo, el Espíritu es el que nos da la fuerza para poder hacer de que esos talentos se produzcan, trabajen, lleguen a la gente. Entonces, el Espíritu es el que mueve todo. Cualquiera que predica, cualquiera que habla de Dios, cualquiera que anuncia, no puede creer que lo está haciendo por su propia fuerza o que lo está haciendo por sus propios méritos. No, son por los méritos del Señor, es decir, es por el anuncio de la palabra, por el anuncio del Señor, y por eso es que el Espíritu es el que mueve, el Espíritu es el que anuncia. Entonces recordemos eso, el Espíritu de Dios es el que mueve la evangelización, el anuncio de la palabra, el anuncio de Jesucristo. Y una tercera y última es que es el deber de la iglesia. La iglesia no está para hacer otras cosas que necesariamente las hace, pero la iglesia no está para problemas económicos, para problemas políticos, para problemas de justicia social, que hay que anunciarlo porque eso sería doctrina social, en eso estamos claros. Pero la iglesia no está para hacer, como dice el Papa, una ONG. No. Todo eso puede ayudar, todo eso puede motivar a hacerlo, pero el objetivo fundamental de la iglesia es la misión. Ser misionera, y ser misionera es ser anunciador de la buena nueva, ser anunciador de la palabra, ser anunciador del evangelio. Entonces, entendamos eso. Yo soy misionero, ¿por qué? Porque soy iglesia. Yo soy iglesia, soy parte de ese cuerpo místico del Señor. Y como soy iglesia, tengo el deber y tengo el derecho del anuncio de la palabra de Dios. Recordemos esas 3 ideas. La primera, necesidad de una evangelización, necesidad de anuncio de la palabra. La segunda,
El que mueve la acción evangelizadora es el Espíritu Santo. Él es el alma de la iglesia. Y una tercera y última es que es el objetivo propio de la iglesia. Si yo soy iglesia, si usted es iglesia, tiene el objetivo de anunciar a Jesucristo. Pero todo esto es importante, es necesario, como le pasó a Felipe, lleno del Espíritu, lleno de la fuerza de Dios, le habló al etíope y este hombre creyó. Entonces, aquí hay como el postre de esas tres ideas. Aquí está el postre como la idea central. Todo radica en el testimonio, todo radica en nuestra forma de vivir. La gente va a creer en la medida en que vean acciones, en la medida en que vean la fe en nosotros a través de nuestras acciones y actos. En esa medida es que la gente va a creer, si no la gente no cree. La gente no cree tanto por lo que hablemos, por lo que digamos, que es necesario, pero la gente sobre todo cree por los hechos y porque se le nota de verdad algo diferente. En Felipe se notaba algo diferente. ¿Y qué era lo que se notaba? La acción de Dios, la fuerza del Espíritu. Por eso el etíope dijo, explíqueme, y aparte se dejó bautizar. Vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle en este momento un ratico de oración para que nos ayude en esas tres ideas. La primera, tengo necesidad de hablar de Dios, tengo necesidad de predicar, tengo necesidad de anunciar a Jesucristo. La segunda, es el Espíritu el que mueve todo. Por eso tengo que pedirle a Él, Señor, que la fuerza de tu Espíritu mueva mi mente, mueva mi corazón, mueva mi vida, mueva todo lo que yo soy. Y la tercera es que yo soy iglesia y por ser iglesia tengo que evangelizar. Lo dijo el apóstol San Pablo: ay de mí si yo no evangelizo. Vamos a pedirle a la fuente de vida, a Jesús sacramentado, que nos dé la fuerza, que nos dé la gracia para poder hablar de Él. Porque sin Él nada puedo hacer y tengo que hablar con Él para luego hablar de Él. Le pedimos al Señor que nos lleve, le pedimos al Señor que nos dé su fuerza. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera deje Dios en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Al frente tuyo, Señor, al frente de toda esta gente que nos ve, al frente de toda esta gente que nos sigue, pedimos que nos mires con ojos de misericordia. Pedimos que nos des quizás lo que empezamos a perder, nuestros entusiasmos, nuestras alegrías, nuestros gozos. Te pedimos, Señor, que nos des un nuevo amanecer en la vida cristiana. Mis queridos hermanos, ahí tenemos a Jesús, al Señor. Usted que nos sigue, usted que nos escucha en este momento, fije su mirada en el Dios de la vida, en el pan eucarístico, el pan bajado del cielo. Ahí está nuestra verdadera salvación, ahí está nuestra verdadera vida. Jesús, con la gracia, con la acción, con la fuerza del Espíritu. Meditábamos
a Jesús palabra. Meditábamos a Jesús en la Sagrada Escritura. No solamente lo leíamos, sino lo meditábamos. Ahora vemos a Jesús en la Eucaristía y le hablamos a Jesús en Eucaristía, al pan bajado del cielo. No sé qué querrá usted que contarle, no sé qué quisiera decirle desde allí, desde donde se encuentra. No sé qué necesita comunicarle al Señor. Sea lo que sea, lo que usted necesite, colóquelo a los pies del Señor, colóquelo a los pies de Jesús. Y pídale al Dios de la vida: necesito de ti, Señor, necesito de tu fuerza, necesito de tu gracia, necesito, Señor, que animes mi vida. Pasa sobre nosotros, Dios. Pasa sobre nuestras vidas, Dios. Pasa sobre lo que nosotros somos. Llénanos siempre de la fuerza, del Espíritu, de la gracia en cada uno de nosotros. Ven, Dios, ilumínanos. Ven, Dios, llénanos. Ven, Dios, y danos la gracia. Vamos a decirle al Señor: te necesito, Dios, como decíamos al principio. Te necesito para poder evangelizar. Te necesito para poder dejarme guiar por el Espíritu. Te necesito para comprender que soy iglesia. Para nosotros comprender que hay que predicar, que hay que dejarnos guiar por el Espíritu y que hay que ser iglesia, hay que primero vivirlo con Él. Ahí donde está, repita conmigo: te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Te necesito. Si sabe ese canto, dígalo. Es que no hay nadie que Cántelo, pueda dígalo. sacar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Te necesito. Te necesito, porque mi alma, oh Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca. Te necesito, Dios. Quieres, Jesús, el pan de vida que me sustenta. Vamos a pedirle en este primer momento a Jesús. Vamos a pedir en este primer momento al Señor, al Rey de Reyes. Vamos a pedirle al Señor que lo necesitamos a Él, aquí y aquí, para poder hablar de Él, para poder predicar, para poder anunciar. No se trata de tener grandes oradores, no se trata de tener grandes predicadores, se trata de que pueda usted y yo hablar de Él, con el vecino, con el familiar, con el amigo, hablar de Él, de las experiencias que usted ha tenido con Él. Sencillamente es decirle al otro: Dios existe, Dios está aquí. Por eso digámosle al Dios de la vida: te necesito, Señor, te necesito para poder hablar de ti. Dígaselo ahí: te necesito, Señor, para poder predicar. Te necesito, porque mi alma, oh Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca. Quieres, Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. 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 Vamos a decirle también al Señor en este momento que lo necesitamos, porque necesitamos renovar el primer amor. Y eso también hay que decírselo: Señor, te necesito
en mi mente y en mi corazón para dejarme guiar por el Espíritu. Te necesito en mi mente y en mi corazón para dejarnos guiar por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el alma de la predicación, el alma de la vida, el alma de la iglesia, el alma de la evangelización es el Espíritu. Entonces, te necesito, Señor, en mi mente y en mi corazón para que pueda actuar el Espíritu Santo. Una vez más, digámosle al Señor, te necesito para que el Espíritu entre en mi vida, el Espíritu entre en mi corazón, el Espíritu mueva lo que yo soy. Necesito de ti, Señor, para dejarme guiar por el Espíritu. Te necesito, Dios, para dejarme guiar por la fuerza que viene de ti. Dígaselo ahí fuertemente al Señor. Bendito sea Dios. Te necesito. Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todo ya se ha ido, nunca me falta. Te necesito. Porque mi alma, oh Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Te necesito. Y una última es pedirle al Señor que lo necesitamos a Él para poder comprender que somos iglesia. Una buena experiencia con Jesús, una buena meditación con Jesús sacramentado, con Jesús salvación de vida eterna, nos ayuda a comprender que somos iglesia. Nadie puede comprender que es iglesia si antes no ha tenido la experiencia con el que dirige la iglesia, con el que fundó la iglesia. Por eso es que a veces, hermanos, muchos católicos vemos la iglesia como una organización solamente. Y ciertamente es una organización, pero no es una empresa. No es eso. La iglesia es el pueblo de Dios que tiene experiencia con el Señor de fe, que camina a su encuentro, que va hacia Él. Por eso pidámosle al Señor también que necesitamos de Él, que necesitamos de su fuerza, de su gracia, de su poder, para seguirnos enamorando de Él y así poder comprender que yo soy iglesia y que usted es iglesia. Digámosle también a Jesús, digámosle al Rey de Reyes. Está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado. Mediten eso que Jesús les dice. Dígale ahí en oración al Señor, al Dios de la vida, que necesita renovar su experiencia de fe, que necesita renovar su encuentro con Jesús, renovar su encuentro con Él. El primer amor se llama Jesús, el primer amor se llama el Señor. Y eso hay que renovarlo. Hay que estar experimentando esa fe con Él siempre. Dígale al Dios de la vida eso. Necesito que renueves mi vida, necesito que renueves mi fe, para que en esa medida
yo pueda comprender, Señor, que yo soy iglesia, que todos somos iglesia. Alábelo, bendígalo y glorifique al Señor, al Rey de Reyes, a Jesús de Nazaret. Vamos a recibir la bendición de Jesús y que esa bendición que Él nos va a dar sea dada también a ustedes, sea llevada a ustedes para esas tres cositas que hemos meditado en este momento. La primera, la necesidad de una evangelización, de predicación, de anunciar a Jesús como lo hizo Felipe, predicó, explicó la Sagrada Escritura. Una segunda, el Espíritu es el que mueve todo. El Espíritu es el alma de la evangelización. Y una tercera, comprender que yo soy iglesia, que usted es iglesia. Que esa bendición vaya para ustedes, para tantas personas que nos están viendo en este momento. Que esa bendición de Jesús sacramentado vaya para muchos enfermos. Si los tiene en su casa, en este momento, colóqueselo al Señor. Pida al Señor ese bálsamo, esa consolación que muchos de nosotros necesitamos y que ellos también están necesitando en este momento.